El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza la información económica en CB Noticias. El ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, afirmó que ya no subirá más el precio de la gasolina. De acuerdo con el jefe de la cartera de Minas y Energía, se tomó la decisión luego de confirmar que ya se cerró el déficit que presentaba el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El precio de la gasolina se venía ajustando para cerrar el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, y aunque se tenía pensado que iniciaría el 2024 con un nuevo incremento, el gobierno nacional anunció que no hará más aumentos en el precio de este combustible y que ahora se regirá a partir del valor del crudo a nivel internacional. De esta manera, el precio de la gasolina en Colombia variará de forma sustancial en la venta al público y se regirá según el ingreso al productor, que dependerá del valor de la paridad de la exportación. Así las cosas, los colombianos tendrán un respiro luego de los más de 15 incrementos en el precio de la gasolina que se venían presentando desde octubre del año 2022 y que se ubicaron el valor del galón en 15.160 pesos por aumentos que han oscilado entre los 400 y 600 pesos. El alza del galón de la CPM está en manos del Ministerio de Hacienda. El 2023 cerró con cerca de 38.000 hogares que han tenido que desistir de la compra de su vivienda. La cifra representa un crecimiento del 62,9% frente al 2022. El 78,1% de las unidades desistidas fueron BIS, con lo cual el segmento incrementó el volumen de renuncias en 91,5%. Es la fuerte contracción del mercado de vivienda medido por las ventas, que tuvo una reducción del 45%. ¿Qué quiere decir esto? Que en Colombia el año pasado más de 106.000 hogares dejaron de comprar vivienda, lo que representa además una reducción de 20 billones de pesos en la inversión que hacíamos los colombianos en la adquisición de vivienda nueva. En el caso de la vivienda de interés social, la caída fue más fuerte, fue una caída del 50%, que nos muestra que mientras en el año 2022 172.000 hogares compraron viviendas de interés social, en el año 2023 se redujo a la mitad, es decir, solo 86.000 hogares, algo más de 86.000 hogares compraron una vivienda de interés social. La venta de vivienda nueva en Bolívar cayó 46,6% durante el 2023. El año pasado en este departamento se comercializaron 6.314 unidades de vivienda, 3.197 BIS y 3.117 no BIS, mientras que en el año 2022 se vendieron 11.816 viviendas. Durante el 2023, Colombia se posicionó como el sexto en el mundo con mejor desempeño en la llegada de turistas internacionales, el segundo en Latinoamérica y el primero en Sudamérica. Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de ANATO, destacó que Colombia logró recuperar el flujo de turistas internacionales 2 años antes de lo esperado. Las proyecciones del gobierno nacional indican un cierre del 2023 con 5,77 millones de visitantes no residentes, con un aumento del 23% en comparación con el año 2022. Para este 2024 se espera que el crecimiento se ubique en 4,3%, alcanzando cerca de 6,2 millones de visitantes. Además, se proyecta un incremento anual sostenido entre el 4 y el 6% en los años siguientes. Colombia es el segundo país de Latinoamérica con mejor desempeño en la llegada de turistas internacionales. En el 2023 llegaron cerca de 1.286 millones de turistas internacionales en el mundo, lo que significó una recuperación del 88% de los niveles previos a la pandemia. Se espera que el Producto Interno Bruto Directo Turístico llegue a 3.3 billones de dólares en el 2023, es decir, el 3% del PIB mundial. Se proyecta que para el 2024 la llegada de viajeros internacionales en el mundo complete una recuperación de cara a los niveles prepandemia, alcanzando un crecimiento del 2% frente al 2019. El gasto real de los hogares colombianos registró una caída del 3,5% en 2023 en comparación con el año anterior, debido principalmente al efecto de la acelerada inflación que superó el 9% anual.
Así lo reveló un informe de la firma Radar que analiza el consumo de las familias. El estudio indica que el gasto total nominal de los hogares el año pasado fue de 1,26 billones de pesos, con un aumento anual del 9,04%. Pero en términos reales, descontando la inflación, la caída fue del 2,36%. Diciembre mostró una desaceleración de esta tendencia negativa con una variación real de menos 0,10% frente al mismo mes del año 2022, pero el acumulado anual evidencia el impacto de la subida de precios en el bolsillo de los colombianos. Entre los factores que explican este comportamiento están las altas tasas de interés, la contracción del crédito de consumo hipotecario y el alto servicio de la deuda de los hogares. Además, la fuerte apreciación del peso frente al dólar afectó a familias dependientes de las remesas. Expertos en el tema recomiendan al gobierno tomar medidas para controlar la inflación y así aliviar la presión sobre el consumo de los colombianos. De lo contrario, advirtieron un panorama difícil para la reactivación en este año 2024. El pago de los intereses de cesantías para muchos trabajadores colombianos se realiza durante enero. Las cesantías corresponden al 12% de lo que el empleado trabajó durante el año. En diciembre, las empresas deben liquidar las cesantías y este pago se realiza directamente a la caja de compensación. Si una persona gana el salario mínimo en el 2024, las cesantías consignadas a su caja de compensación son de 1.300.000 pesos. Los intereses de las cesantías deben ser pagados por el empleador directamente al trabajador, calculados al 12% anual o proporcional o fracción del año trabajado. El plazo máximo para el pago de los intereses de cesantía según el Ministerio de Justicia es el 31 de enero de este año. La fórmula para calcular los intereses de las cesantías es cesantías por días trabajados por 0,12% dividido entre 360. Cerca de 2,2 millones de personas en Colombia que reciben el salario mínimo recibirán los intereses de las cesantías a más tardar a finales de este mes. Los intereses de las cesantías para el salario mínimo quedaron ubicadas en 139.200 pesos. El 43% de las familias colombianas gastará entre 300 y 500 mil pesos en útiles y uniformes para el regreso a clases. Este es el resultado de la encuesta anual sobre tendencias y expectativas de la temporada de regreso a clases que adelantó FENALCO. La encuesta también reveló que 7 de cada 10 padres no establecen un ahorro para la compra de útiles escolares. Por ejemplo, hay una percepción generalizada de que los precios de los cuadernos y en general de los útiles escolares han tendido a la baja. El 10% de los consultados cree que los cuadernos han subido de precio y el 90% restante dice que los precios se han mantenido similares o que inclusive han disminuido. El dólar abre con un leve descenso y se sitúa en 3.932 pesos. La tasa representativa del mercado para este miércoles es de 3.934 pesos con 62 centavos. El precio del dólar abrió por debajo de los 4.000 pesos luego que varias empresas tecnológicas revelaran del Producto Interno Bruto de Estados Unidos que se conocerá el día de mañana. La divisa inició la jornada con un precio promedio de 3.932 pesos con 50 centavos, ubicándose 1,65% por debajo de la tasa representativa del mercado que para hoy se ubicó en 3.934 pesos con 62 centavos. Sobre las 8 de la mañana, la moneda norteamericana tenía un máximo de 3.940 pesos y un mínimo de 3.927 pesos. Y ahora la cifra. El DANE publicó el índice de costos del transporte de carga por carretera ICTC, el cual reportó que en diciembre de 2023 la variación anual fue del menos 2,32%. La variación mensual fue de menos 0,20%, la variación anual de menos 2,32%, mientras el grupo de costos fijos y peajes registró el aporte más significativo con 1,12%.